Y el problema que veo en las personas de gimnasio es que están generando una armadura externa, que yo le llamo, que es ese pecho, ese dorsal, ese bíceps, ese tríceps, muy grande, muy fuerte, pero la armadura interna, que son esos estabilizadores, el manguito, los trapecios, el serrato, son muy débiles. Y de ese gran desequilibrio es de donde vienen muchos problemas que tienen. La clave, y a mí hay una frase que me gusta mucho, que es que la única diferencia entre el veneno y el antídoto, lo que te va a venir bien para tu lesión o lo que te puede seguir agravando el problema, es la dosis. Normalmente el mensaje que te dan cuando tienes una lesión te dicen muy fácil lo que no debes hacer, pero nadie te dice lo que sí debes hacer. Muy buena familia, bienvenidos al primer capítulo del consultorio calisténico de este 2024. Hoy tengo un invitado especial, Alex. Muchas gracias por haber venido y vamos a tratar un tema muy interesante que estoy seguro de que a todos vosotros os va a ser de utilidad, tanto si vais al gym como si vais a hacer calistenia. Preséntate un poco, Alex, quién eres, a qué te dedicas, cuéntanos. Bueno, pues mi nombre es Alex González y bueno, soy un chaval que hace muchos años ya estudió la carrera de INEF y que, bueno, al terminar esa carrera, 2 años después, tuve una lesión bastante potente del hombro. Yo en su día me dedicaba mucho al tema del fútbol y trabajaba como monitor en un gym. Y bueno, a raíz de esa lesión, pues vi lo difícil que era recuperarse de ella, las pocas respuestas que recibía a nivel médico, a nivel de fisios, a la hora de querer volver a entrenar. Y bueno, de poder trabajar sobre mi caso es de donde me nació pues todo el interés de trabajar sobre la readaptación deportiva, más específicamente en las lesiones de hombro. Y eso es lo que me dedico y principalmente, que es a ayudar a que personas con lesiones de hombro puedan volver a entrenar sus disciplinas o que vuelvan a sus deportes al máximo nivel. Entonces, Alex, esa lesión de hombro que tuviste fue un poco como el precursor de que te motivaras a buscar soluciones, ¿no? Y se creó esa inspiración de, oye, voy a crear esto, ¿no? Sí, a ver, al final yo lo pasé muy mal con esa lesión. Bueno, me caí con la bicicleta de montaña, tuve una subluxación, me rompí el labrum, me desgarré el supraespinoso y yo me gustaba en aquella época ir al rocódromo con los colegas y me tiré 2 años que no podía ir porque estaba muy desvalido. De hecho, se me quedó el brazo con muy poco tono muscular, el bíceps no se me activaba, cada vez que intentaba hacer un ejercicio pues me temblaba a nivel muscular, tenía bastantes espasmos. Y bueno, me fui debilitando, fragilizando, y las únicas soluciones que me daban, pues eran, me clavaban muchas agujas en el fisio, me daban algunos ejercicios del manguito rotador con gomas y poco más. Pero yo quería volver al rocódromo, quería poder volver a colgarme de una barra, quería poder volver a entrenar en el gym, y eso no lo estaba pudiendo hacer por mi brazo. Solo entrenaba pierna, un poco de core, pero todo lo que eran empujes, tracciones, pues estaba muy desvalido. Entonces, a raíz de ver que no me daban soluciones, de que incluso un médico muy simpático me dijo que es que me iba a tener que aguantar y que ese hombro pues me lo iba a tener que cuidar y no levantar pesos, ni hacer cosas muy potentes, pues decidí tomar cartas en el asunto, informarme por mi cuenta, aprender mucho y autotratarme a mí mismo, con los conocimientos que tenía de la carrera, más todo lo que fui aprendiendo, y de ahí nació todo, ¿vale? De todo eso que trabajé conmigo, luego me empecé a dedicar profesionalmente al mundo de la readaptación deportiva, tanto en el fútbol profesional como en una clínica privada con un fisio, y todo esto que yo me fui aplicando a mí, pues lo empecé a aplicar bajo este mismo prisma con otros clientes, muchas lesiones de hombro, pero también con lesiones de rodilla, con problemas a nivel lumbar, con mucho éxito. Entonces, de ahí es de donde nace todo, y ya son más de 10 años los que han pasado, y un montón de personas que hemos trabajado bajo este prisma, que es el de desfragilizar a las personas con una lesión. Y trabajar a partir de un punto tolerable de trabajo para a partir de ahí ir generando mayor capacidad en el organismo. Me gusta esa palabra, desfragilizar, ¿no? Porque un poco como que si tiene una lesión de hombro te van a decir, no hagas nada, ¿no? Solo haz gomita y estás muy jodido, no vas a volver a entrenar en tu vida. Sí, a ver, al final, normalmente el mensaje que te dan cuando tienes una lesión te dicen muy fácil lo que no debes hacer, ¿vale? Pero nadie te dice lo que sí debes hacer. Si te dicen que debes hacer algo, son como unos protocolos preestablecidos y unos ejercicios concretos. En el caso del hombro, pues los clásicos de la goma para el manguito de rotador, o igual alguno con un foam para el serrato, como ejercicios de muy baja intensidad. Y luego hay muchas otras cosas que te dicen, no, esto deja de hacer. Lo que pasa es que nadie te está diciendo a qué intensidad igual todavía no puedes hacer, pero a qué intensidad sí puedes empezar. Entonces, la clave, y a mí hay una frase que me gusta mucho, que es que la única diferencia entre el veneno y el antídoto, es decir, lo que te va a venir bien para tu lesión o lo que te puede seguir agravando el problema, es la dosis. Entonces, la clave es buscar qué dosis de ejercicio y qué tipo de ejercicios son los que de inicio puedes tolerar con tu lesión. Para partir de ahí, de esa base, ir creando poco a poco escalones
hasta donde puedas llegar. Que esto la gente que venimos del mundo de la calistenia lo tenemos muy claro con las progresiones y las regresiones. Es decir, tú el primer día que intentas hacer un front lever, pues te caes como un chorizo para el suelo, ¿vale? Pero por eso hay unas regresiones iniciales en las que tú, si puedes generar tensión, puedes trabajar para luego a partir de esa base ir creando poco a poco los diferentes niveles hasta que llegas al front lever. En la lesión es lo mismo. Es decir, tú hay un punto en el que estás jodido y no puedes entrenar de una manera que igual estabas acostumbrado antes a un nivel, porque tu hombro o tu articulación, la que sea, te está diciendo que por ahí no puedes ir. Entonces, lo que tienes que buscar es la regresión adecuada de cada patrón de movimiento que tú puedas tolerar, para a partir de ahí ir trabajando. Y junto con eso, sí valorar qué desequilibrios se han producido a través de la lesión y darles mucha caña a esos puntos débiles que se han generado después de esa lesión. Sí, sí. Esto es un mensaje muy importante para todas las personas que ya han perdido un poco la esperanza, ¿no? De, oye, tengo el hombro jodido, no voy a poder hacer más que dominada o a lo mejor ni eso. Y en tu caso, pues incluso estás haciendo el pino hoy en día, ¿no? Sí, el pino, muscle up. Muscle up y todo eso sin dolor. Sin dolor, sin dolor. Y camino O sea del front que- lever ahora mismo también. Y luego Hola, igual te pediré algunos From tips. Masters. Te pediré unos tips, pero sí, en esas estamos. Y la clave ha sido la progresividad y el trabajo de calidad en el proceso. O sea, para que tú te imagines, yo antes de tener esa lesión tampoco era muy bueno porque en aquel momento no entrenaba mucho calistén, no entrenaba a nivel calisténico, entrenaba más con lo que sabía del gimnasio y era capaz de hacer 3-4 dominadas antes de la lesión. Después de la lesión, colgarme de una barra parecía que me iban a arrancar el hombro de cuajo. O sea, una sensación de como que se me desgarraba algo dentro. Entonces yo tuve que empezar haciendo dominadas con los pies apoyados en el suelo, luego con una goma gorda, con una goma fina, pero poco a poco y progresivamente ir mejorando esa capacidad hasta que a día de hoy pues, puedo hacer esos muscle ups. O en el caso del pino lo mismo, no podía hacer una flexión sin dolor. Pues, flexiones con las manos elevadas, poco a poco, luego bajando al suelo, luego cada vez pudiendo hacer fondos en las paralelas, después pudiendo hacer ya el pino, etcétera, etcétera. Entonces, que hay esa progresividad y que la clave es buscar ese punto de inicio tolerable y a partir de ahí generar capacidad. Y quitar el ego. Ahí estamos. Porque igual tú que eres capaz de hacer muchos muscle ups, el front lever, etcétera, etcétera, de repente tienes una lesión gorda, y igual tienes que volver a hacer una chin up con goma. Claro. Porque es el punto tolerable. Exacto. Tener un poco de cabeza, no compararse a lo mejor con lo que está haciendo otro y decir, oye, pues si puedo hacer uno sin dolor, pues hago uno. ¿No? Exacto. Buscar esa cantidad, como tú dices, esa dosis que tú puedas tolerar y ser muy constante, porque a lo mejor te tira un año que solo puedas hacer una, pero antes o después te dejará el cuerpo, ¿no? Sí. Que pueda ir dándole algo más de caña. Y no es un año. O sea, Sí, realmente por decir una fecha. el progreso es mucho más rápido y el primer día vas a tener que empezar. Imagínate, pues si eres una persona que era capaz de mover 30 kilos de lastre en dominada, pues igual tienes que empezar con una goma amarilla del Decathlon a hacer 5 dominadas y a partir de ahí crear capacidad. La buena esperanza es que va más rápido que un año, pero si lo haces bien, si te empeñas en pegarte contra el muro por tu ego, decir, bueno, yo podía levantar 30 kilos de lastre, no voy a ponerme 15, y aún así el hombro te está diciendo que no, lo único que estás haciendo es que ese círculo vicioso donde paras un poco porque te duele, vuelves a entrenar sin cabeza, te vuelve a doler, vuelves a parar, cada vez estás entrenando con menos calidad y con menos constancia, lo único que te llevas a tener menos rendimiento. Si quitas el ego, das el paso atrás que debes y a partir de ese paso atrás empiezas a construir el edificio poco a poco desde la base, entonces es que lo vas a resolver. ¿Vale? Normalmente en menos de un año, en 6, 9 meses, las mayoría de lesiones que estamos trabajando, la gente vuelve al nivel previo a la lesión en esos tiempos. Es decir, que con un año, como mucho, es suficiente tiempo llevando un entrenamiento bien pautado, revisando todo, con una buena organización, pero claro, no es simplemente voy al parque y hago lo que me apetezca y ya está, ¿no? Tienes que tener un mínimo de control de lo que haces, ¿no? Y de supervisión, ¿no? ¿Cómo lleváis esto normalmente a vuestros clientes? Básicamente, que cuando tú tienes una lesión, no solo es que te duela y que no puedas hacer, sino que de ese propio dolor que ha pasado, de la propia lesión, se producen inhibiciones a nivel muscular que hay que atacar, ¿vale? De manera muy importante. Por eso, al inicio de la lesión, ciertos ejercicios más analíticos del serrato, del manguito, del trapecio, son de los retractores de la escápula, vamos, en general, son importantes darle un toque extra dentro de tu entrenamiento al que igual estás acostumbrado a darle, ¿vale? Que igual cuando estás bien, si tú trabajas las dominadas con una buena retracción, trabajas los empujes haciendo una buena protracción, ya estás trabajando ese rato, estás trabajando esos retractores en los propios ejercicios básicos. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene una lesión, esa musculatura suele tender a inhibirse.
Entonces, aparte de que trabajas en la regresión adecuada para el nivel que puede tolerar de dolor tu hombro, es muy importante dar un trabajo extra a esos músculos que se hayan inhibido. ¿Y cómo sabemos si se han inhibido o no? Pues para esto lo que hacemos es una valoración inicial. ¿Vale? Valoramos, vemos cómo está el patrón de movimiento de esa escápula, vemos cómo se activa y cómo está la movilidad del hombro, y a partir de lo que vemos ahí sabemos qué trabajo extra de ese tipo más analítico le tenemos que dar a cada persona en concreto para que mientras va trabajando en esas regresiones para volver a su nivel, también esté trabajando esos puntos. Porque si no, muchas veces, si solo trabajamos las regresiones, hay un punto de estancamiento porque esa musculatura no acaba de entrar. ¿Vale? Por ejemplo, yo en mi caso tenía una inhibición muy grande del serrato y del bíceps. O sea, mi bíceps no conseguía activarse. Yo intentaba hacer el típico curls de bíceps con mancuerna y era como que el hombro, en el bíceps no respondía y empezaba a temblar. Y el serrato para mí me ponía en posición de intentar hacer una plancha o una flexión hasta el final y era incapaz, aunque lo hiciera con las manos elevadas, o sea, como que me vencía la escápula y no quería entrar. Entonces, había que darle un trabajo muy fino, de una intensidad no tan alta, pero muy clave, con unos parámetros muy clave para que se volviera a activar esa musculatura. Y luego entras en el patrón. Sí, por lo que veo sois muy analítico con todo y tenéis un buen protocolo de readaptación del paciente, sí. Sí, son muchos años ya de experiencia y mucho trabajo. Y te iba a preguntar, de los clientes que tú tienes, por tu experiencia, ¿cuántos vienen a ti porque están lesionados porque han hecho el cafre? ¿Y cuántos son de que diga, oye, es que tengo el hombro porque tengo el hombro débil ya de por sí, de toda la vida? Vale, a ver, principalmente hay dos perfiles principales en lo que trabajamos, ¿vale? Hay un perfil de personas que tienen más bien roturas en el manguito, tendinopatías muy agravadas, que hay gente que lleva varios años con esa tendinopatía, no se han llegado a romper, pero tienen ese tendón que siempre les da guerra en el entrenamiento y siempre les duele. Estos, por un lado, normalmente este público suele ser el que se ha ganado esa lesión por entrenar haciendo el cafre y por entrenar durante mucho tiempo a más nivel del que podía su hombro tolerar, y por tanto han acabado con este problema. Y luego, por otro lado, tenemos gente que no ha hecho tanto el cafre, pero ha tenido una mala situación, como pudo ser mi caso con la mountain bike, que ha tenido una caída, un golpe, un choque, y ha tenido una luxación importante o una subluxación, y después de esa luxación pues se han dañado estructuras a nivel de su hombro, lo cual no ha permitido que puedan volver a entrenar o puedan volver a sus deportes de la misma manera que antes. Normalmente la mayoría de gente en este otro lado, en este segundo que te comento, suelen ser gente, por ejemplo, del mundo del rugby, gente del mundo del balonmano, del voleibol, de deportes pues igual donde hay lanzamientos muy bruscos, donde se puede llegar a luxar el hombro, o gente del mundo de, pues ahora que hay mucha pasión por el descenso en mountain bike y demás, la gente se pega buenos piñazos y de ahí vienen lesiones potentes. ¿Y de todos los clientes que tienes, los tratas a todos con calistenia o con entrenamiento con el peso corporal o añades algún ejercicio de peso libre también? ¿Qué crees tú que es mejor para el hombro, para la funcionalidad y estabilidad del hombro? ¿La calistenia o las pesas? Pues a ver, yo en esto no soy muy dogmático, aunque sí que opino que la mayoría de ejercicios de calistenia son muy positivos para el hombro, y con todo el tipo de público que trabajo intento meter bastante trabajo de esos ejercicios más proveniente de la calistenia, ¿vale? Dicho esto, no soy nada dogmático y también trabajo con el peso libre porque me ayuda mucho para muchos ejercicios analíticos y para trabajar ciertos puntos. Pero sí que es cierto que las bases que te da la calistenia a nivel del trabajo de las escápulas, a nivel del control de tu propio cuerpo, para mí es clave como la base de la pirámide del trabajo de cualquier persona. Aunque luego el cliente con el que yo trabaje, pues le guste más el entrenamiento en el propio gimnasio, o tengo a veces clientes también del mundo de la halterofilia que vayan a trabajar con peso. Pero esas bases de la calistenia que nosotros trabajamos tienen cabida siempre en la base de la pirámide, y inicio mucho del proceso con esto. Y a esto me explico. Hay clientes que al final su pasión es entrenar en el gym por la pura hipertrofia. Entonces, claro, yo tampoco les voy a cambiar la vida, pero sí les voy a enseñar una manera de generar esa hipertrofia alternativa al trabajo que suelen hacer. Un ejemplo muy claro es el clásico press de banca. ¿Vale? Que mucha gente del mundo del gimnasio que me viene tiene el hombro destrozado de hacer press banca y encima es el ejercicio donde más les duele. Y una parte educativa es explicarles a esas personas que hay maneras más allá del press de banca de generar una buena hipertrofia en el pectoral, que es por la razón por la que la mayoría lo hace. Entonces, la idea aquí es sustituir esos trabajos de press por trabajos más de tipo calisténico. ¿Por qué? Porque al final, si tú haces el press banca plano con la barra, luego haces un press inclinado
E incluso también el press militar que haces, lo haces apoyado en el banco, en todo momento tienes a tus escápulas atrapadas. Y tus escápulas no pueden generar esa protracción necesaria al final del movimiento para que los estabilizadores, tanto el manguito, el serrato, trabajen de la manera adecuada. Entonces, al final lo que estás creando, cuando en un entrenamiento, en el gimnasio, todos tus presses son apoyados en un banco, estás creando un desequilibrio muy potente, donde tu pectoral, tu tríceps se pueden estar haciendo muy fuertes, pero tus estabilizadores, principalmente el serrato y el manguito de rotador, en esos empujes, no se están fortaleciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que realizan este ejercicio lo realizan haciendo una retracción, que está muy bien cuando vamos al final del empuje para proteger a la zona delantera, tendón del bíceps y zona delantera del hombro, pero claro, luego al empujar, si mantenemos esa retracción, no se está generando la buena estabilidad que los que hacemos calistenia la conocemos de hacer flexiones hasta el final, de tener que hacer una plancha, Claro. o incluso cuando haces un handstand, en esta posición vertical tienes que empujar el suelo para generar esta estabilidad. Cosa que en el press de banca, si estamos todo el rato en retracción, pues no se está generando. Como digo, el pectoral está trabajando mucho, pero los estabilizadores no. Y el problema que veo en las personas de gimnasio es que están generando una armadura externa que yo le llamo, que es ese pecho, ese dorsal, ese bíceps, ese tríceps, muy grande, muy fuerte, pero la armadura interna, que son esos estabilizadores, el manguito, los trapecios, el serrato, son muy débiles. Y de ese gran desequilibrio es de donde vienen muchos problemas que tienen. Por eso que yo intento meterles mucho ejercicio de press que no tenga que ver con el press de banca. Que a veces les dejo una vez a la semana unas series de press banca, que tampoco pasa nada por hacer un poco, pero que no todos sus ejercicios sean de press, sean en el banco, sino que liberen esas escápulas para que pues, se pueda generar estabilidad en el hombro y el hombro sane y sea mucho más sano. Y además se cree una mayor hipertrofia, por ejemplo, con ejercicios con flexiones en anillas, pues se cree un buen pechaco, que es lo que muchos de ellos están preocupados, y sobre todo esa zona central del pecho, que sabemos todos los que hemos trabajado con anillas, que se desarrolla brutalmente y a veces mucho mejor que con ciertos ejercicios de gimnasio, que mucha gente cree que son los mejores. Le podemos recomendar desde aquí a toda nuestra audiencia que si tenéis dolor de hombro, trabajéis mejor en anillas, ¿no? Que hacer un press banca, porque el press banca quizás va a seguir agravando esa patología, ¿no? Que pueda tener en el hombro. Exactamente, o sea, que trabajen con las escápulas libres. Libera tus escápulas. Tengo más de un post y quiero hacer alguna más a modo meme, pero es free de escápula, o sea, libera las malditas escápulas, tío, que no las sabes ni usar y son la clave para que tengas una buena salud del hombro, para que te puedas poner muy fuerte, pero a la vez tengas un hombro que se pueda mover en todo el rango, que sea saludable y que no duela. Ahí está. Y enlazando con lo que me comentas de las anillas son un elemento brutal, si lo utilizas en el momento adecuado de la lesión y con el objetivo adecuado, son un elemento brutal. ¿Por qué? Porque las anillas, lo primero, te dan libertad de movimiento, no es como cuando haces una flexión en el suelo, que siempre es el mismo ángulo de hombro. La anilla te permite realizar giros que están cambiando las fibras que están trabajando, que no solo están machacando al músculo en una dirección concreta. Entonces te permiten libertad, tanto haciendo las flexiones, como cuando haces un remo, como cuando haces una dominada de las anillas, ¿vale? Esos giros hacen que muchas veces, por ejemplo, personas que en una dominada prona tienen dolor, les haces una dominada en anillas donde puede haber un giro intermedio y de repente los dolores empiezan a irse, ¿vale? Empiezan a trabajar más ese trabajo en anillas que permite más libertad y el dolor se empieza a ir, porque igual en la dominada prona siempre en el mismo ángulo están machacando unas fibras concretas y no otras. Es decir, anillas como, digamos, elemento para trabajar en cadena cinética abierta, poder aplicar este trabajo de estabilidad del que hablamos, de la escápula, del serrato, que no sea simplemente un trabajo de hipertrofia, ¿verdad? Que lleve, al final, pues las anillas trabajamos movilidad, ¿no? Trabajamos estabilidad y todo ese cóctel, ¿no? Por así decirlo, que puede ser mucho más interesante para progresar que solamente un press banca. Sí, no, por supuesto. O sea, por supuesto. De hecho, creo que a todas las personas que entraban en el programa, si en su gimnasio no hay unas anillas, la gente que va al gimnasio, les hago comprarse unas anillas y que las pongan en el gimnasio por toda la versatilidad de trabajo que nos dan. Porque está la parte esta que te he comentado de gente con tendinopatías o con una rotura, que el hecho de variar los ángulos en los giros al tirar o al empujar les viene bien, pero es que luego tenemos el otro lado, las personas que han tenido una inestabilidad de hombro porque han tenido luxaciones repetidas o subluxaciones, y la anilla trabaja tan fuertemente los estabilizadores que los trabajos en anilla son brutales a la hora de volver a generar esa estabilidad dentro del hombro y tener un hombro que no se salga ya tanto ni se luxe con la patología. Así que elemento
clave, miro a cámara ahí, elemento clave, las anillas, si quieres tener un hombro estable y sano. Bueno, vamos a aprovechar que estamos hablando de las anillas para meter la cuña publicitaria y a ver si aquí el amigo cuerpo funciona. Oye, recomienda una anilla de Ignition y aquí pues hacemos un intercambio, ¿no? Claro que sí, oye, si podéis pillar las de Ignition, pues mejor que mejor. Le vamos a regalar a nosotros una anilla de Ignition aquí a Alex para que las pruebe y que nos diga también. Y ya sabéis, comprarla aquí abajo con el código de Ignition y darle caña, que nosotros siempre la usamos en todos nuestros entrenamientos. No faltan las anillas. Para los básicos, yo anillas. Para los remos, para los fondos, anillas 100% siempre. Bueno, ha quedado esto que ha parecido mucha promo, pero la verdad, Sí. o sea, de verdad os lo digo, yo, las anillas es que para mí han sido un antes y un después en el hombro. O sea, de verdad, han sido, de hecho estoy muy enganchado al entrenamiento con anillas, me encanta, porque es que para mí fue un antes y un después el descubrirlas, el pegar un salto de calidad. Ya había empezado con el inicio en la calistenia a notar que el hombro pasaba a la fase 2, fase 3, o sea, ya pasaba a otro nivel, pero el día que incluso incorporé el trabajo con anillas, o sea, ya fue a otro nivel. O sea, el poco punto de estabilidad que me faltaba en el hombro, lo conseguí con ellas y de ahí que esté súper enganchado y salgo siempre muchas veces, que alguno me repite, que salgo mucho haciendo skin de catch y ring muscle ups, pero es que son mis ejercicios favoritos porque es que me han dado una estabilidad en el hombro y una fortaleza que no había conseguido antes. O sea, que elemento clave para todo el mundo que ya tiene un hombro sano.